Señor. Ahora, mi Señor, yo te pido de tu gracia por el tema que se va a compartir para poderles poner, pues de la mejor forma, que quede claro en el corazón, Señor, de tu pueblo, Señor. Ayúdanos, mi Dios amado. Permítenos darte la gloria a ti, Señor, a través del mensaje y que nos ayudes a comprender el tema. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Abre tu Biblia conmigo en Romanos, capítulo número 1. Vamos a leer este primer versículo. Romanos, capítulo 1. Vamos a leer versículo 17, por favor. Cuando tenga de gloria al Señor, diga, ya lo encontré. Por lo general, los romanos siempre vienen en la Biblia, así que es una carta fácil de encontrarse, ¿verdad? Ya lo tienen. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, ya entramos a noviembre, ya acabó el mejor mes de todo el año. Ya pasamos por lo que pasa del 31 al día de ayer prácticamente. Aunque hoy todavía algunos muertos vivientes, pues que andaban bien crudos. Entonces, todavía algunos jóvenes que andaban ahí disfrazados. Esta celebración de Halloween y de todas esas tradiciones que pues ya pasó. Yo estoy seguro que en muchas iglesias, de hecho aquí el jueves hablamos un poquito de ese tema de lo de Halloween, de lo de Día de Muertos, pero hoy quiero tratar un tema que considero muy importante para la iglesia. En muchas líneas doctrinales lo tocan cada año, la verdad cada año lo tocan otros, y lo digo con pena, nunca había preparado un tema, una enseñanza sobre esto, sobre este tema que es muy importante para la iglesia, para nosotros como iglesia. Y quiero hablar un poquito de lo que pasó hace más de 500 años en Alemania, y no voy a hablar de la Segunda ni la Primera Guerra Mundial, porque ¿cuándo fue la Primera Guerra Mundial? Ya fue en el siglo prácticamente que 20, ¿no? Y el otro de la Segunda Guerra. Entonces, eso fue mucho antes de la guerra que quiero tocar el día de hoy, pero sí es una revolución teológica y religiosa que trajo un profundo volver a los fundamentos bíblicos que en aquellos años ya se habían olvidado y que, como en aquellos años, hoy también se han estado olvidando. Quiero hablarte de la reforma de Martín Lutero. La reforma se celebra el 31 de octubre. No es Halloween solamente, porque muchos hablamos, hay que hablar de Halloween, en contra de Halloween. No, yo creo que la iglesia, sí es tema importante. De hecho, yo el jueves meditaba y decía, yo tengo que hablar de Halloween otra vez, como que, porque la iglesia ya entendió que, aunque a veces se disfrazan de cosas los cristianos, pero nosotros no debemos de celebrar o hablar tanto de una tradición que es pagana ciertamente. Yo creo que debemos hablar un poco más de la vida, y por eso el jueves hablamos de aprovechar el tiempo, de valorar el tiempo que tenemos, como le enseña la Biblia. Pero quiero tocar el tema y lo estuve meditando si darlo el jueves o el día de hoy. Hoy decidí tocar el tema de la reforma de Martín Lutero. Así que, ¿a cuánto le gusta la historia? ¿Sí? ¿Quedó la historia? Oh. Bájame, pero entonces te voy a pedir paciencia, por favor, porque yo sé que la historia puede ser aburrida, pero es necesario la historia para comprender lo que queremos enseñar el día de hoy, y de manera breve vamos a tocar la biografía de Martín Lutero. Ponle la imagen, por favor. Martín Lutero. Y después vamos a hablar un poquito de la reforma y después vamos a hablar de lo que en síntesis es la reforma. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Alemania. Era de una familia humilde. Su padre se llamaba Hans y su madre Margaret Luth, eran los padres. Siendo de condición pobre o humilde, mejor dicho, su padre quería que él estudiara una universidad,
En el año 1501, a los 18 años, Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt. En el año 1502, él se gradúa de la universidad y en 1505 toma una maestría. Digo, por aquellos que dicen, ay, es que es muy larga la carrera. Pues para todo es largo la carrera, ¿eh? Entonces, hay que echarle ganitas ahí. Ahora, cuando toma la maestría, quedó en segundo lugar de 17 candidatos, o sea, tuvo un buen promedio el muchacho. Él, siguiendo el deseo de su padre, estudia en la Facultad de Derecho en la universidad, pero en el año 1505, y esto obviamente, pues el internet nos ayuda, pero no crean que Wikipedia todo lo enseña, no hay que meterse a páginas un poco más centradas. Eso sí, todas coinciden en fechas, no hay una variación. En el año 1505, durante una tormenta eléctrica, la vida de Martín Lutero es totalmente otra. Un rayo, mientras él regresaba de la casa de sus padres, de visitar a sus padres, un rayo cayó muy cerquita de él y él aterrorizado gritó, ayuda Santa María, me voy a hacer monje. Y cierto, no, a veces haciendo una promesa que muchos practicamos muchas veces y a veces con Dios también queremos practicar promesas. Martín Lutero, debido a esta experiencia que salió con vida, abandonó la carrera de Derecho, vendió los libros que él tenía sobre la materia y entró al monasterio en Erfurt el 17 de julio de 1505. Tú y yo podemos tener planes, pero Dios tiene otros planes. Entonces, Martín Lutero, da la que sigue, por favor, perteneció a la orden de los agustinos, porque, déjate una, por favor. Lutero perteneció a la orden de los agustinos y esa actividad, en esa orden, era mucho de rezar, de ayunar, peregrinar y de confesarse. En 1507, Lutero fue ordenado sacerdote y en el año 1508 comenzó a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. El 21 de octubre de 1512, Lutero fue recibido en el Senado de la Facultad de Teología, dándole el título de doctor de la Biblia. O sea, Lutero no era cualquier padrecito, con todo respeto. Era alguien muy, muy preparado. Ahora usted puede decir, pues el monje no tiene nada que hacer más que rezar. Bueno, usted y yo tenemos que aprender que para todo hay tiempo. Pues hay que orar, hay que ayunar, hay que prepararse. Y después de este nombramiento, en el año 1515, fue nombrado vicario de su orden, o sea, alguien más elevado, quedando a cargo 11 monasterios bajo él. Ahora, en esta época, él estudia el griego y el hebreo, profundizó en el significado y los matices de las palabras que utiliza la Biblia. Estos conocimientos le ayudan a después traducir la Biblia al idioma alemán. Entonces, Martín Lutero no fue simplemente monje loco, sino fue un hombre muy, muy, muy preparado. Y él tenía un plan. Su padre tenía un plan, que fuera un abogado que estudiara leyes. Él tenía otro plan, volverse monje solamente, pero Dios tenía otro plan para él. La que sigue, por favor, hijo. En el año 1521, después de clavar las 95 tesis, que es lo que vamos a ver, no vamos a ver las 95 tesis, no se espante, no tenga mello. Después de clavar las 95 tesis, fue excomulgado en 1521. Y vamos a ver por qué. Después de eso se casa. Un monje no se podía casar, pero como él ya no era monje, pues, porque aquellos piensan que el celibato, todo eso no. So, vamos a ver de dónde viene todo eso del celibato y por qué Lutero hace la tesis que las clava en la puerta de la catedral de Wittenberg
Él se casa con una monja, que después ya no fue monja, llamada Catalina von Bora, y tuvieron nada más 6 hijos. Ese Martín Lutero iba con todo. Ahora que sigue, por favor. Martín Lutero fallece el 18 de febrero de 1546 en Eisleben, Alemania, donde él nace, él muere. Y vamos a hablar un poquito de la Reforma. Ahora, cuando hablo de la Reforma, no te hablo de la avenida Reforma, no te hablo de la colonia Reforma allá en Nezahualcóyotl, no te hablo de la reforma del gobierno, no te quiero hablar de esas reformas. Quiero hablar de la reforma de Martín Lutero. Vamos a entender qué es la reforma. Dale la que sigue, por favor. No se alcanza a verlo, pero si no, yo se lo leo. Algunas definiciones de la reforma son aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejorar en algo, una mejora en algo. Otra definición se refiere al procedimiento que se realiza a fin de modificar, mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. Se puede considerar que una reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado, sino como una transformación gradual de un sistema, de una estructura o de una institución. Y ahí podemos poner muchas otras cosas. Pero la reforma, hablando en el sentido religioso, voy a usar el término, es el movimiento religioso que, iniciado en el siglo XVI, motivó la formación de las iglesias protestantes. Ahora, yo lo voy a decir, lo voy a mencionar todo esto con mucho respeto, con mucho amor para la Iglesia Católica, y quiero dejar algo bien claro. Aunque hay muchas líneas o muchas personas que llaman a las personas que practican la fe católica como hermanos, ciertamente no son hermanos en Cristo. A nosotros los protestantes, la Iglesia Católica nos llama como los hermanos extraviados o los hermanos perdidos. Y ciertamente no estamos perdidos, pero en pecado. Estábamos perdidos en la oscuridad y un día Cristo Jesús llegó a nuestra vida, nos encontró, nos salvó, nos perdonó y por eso ahora somos hijos de Dios. ¿Alguien puede darle gloria a Dios? ¿Alguien debe darle gloria al Señor? Porque estábamos perdidos, ciertamente. Pero las personas católicas nos llaman los hermanos extraviados porque no practicamos lo que ellos practican. Y ciertamente la reforma ha traído eso, una muy profunda división entre lo que es el catolicismo y lo que es el evangelio, lo que es el verdadero evangelio. Ahora, mucha gente dice esto, que la reforma, y lo que acabamos de leer, motivó el levantamiento de la formación de las iglesias protestantes. La reforma de Martín Lutero va contra la Iglesia Católica, no va contra el cristianismo. La reforma católica de Martín Lutero va contra la institución católica. Él leyendo este pasaje que leímos, siendo un hombre muy estudioso, el pasaje que leímos de Romanos 1:17 que dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La última frase, mas el justo por la fe vivirá, la va usted a encontrar en el libro de Habacuc, capítulo 2, y acompáñenme rápido, sin que me pierda Romanos. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Se encontró Habacuc? ¿Sí vino Habacuc? He aquí, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. En sus estudios, el Espíritu Santo, Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de lo que voy a llamar la iluminación, algunos también la llamamos como la revelación,
Después de que Lutero tuvo una larga crisis espiritual, porque él veía que es la reforma. Bueno, la reforma viene porque la Iglesia Católica, y quien conoce o ha visto, o los que hemos andado en Roma, no es cierto, no es la colonia. Los que hemos visto Roma, hemos visto la catedral, la famosa catedral de San Pedro. ¿Alguien la ha visto? ¿Alguien la conoce, por lo menos por foto? Ahí es donde está, el Vaticano es un estado independiente, ¿verdad, hijo? Es como un estado independiente el Vaticano, ¿verdad? Tiene su propio gobierno, tiene su propio ejército, su propia moneda y todo. Ahí es donde viven los papas, ¿sí? Esa iglesia fue formada en mucho porque la Iglesia Católica había perdido la línea o los valores bíblicos o los valores de Jesucristo, de verdad los había perdido. Y ellos empezaron a cobrar las famosas indulgencias. ¿Usted sabe qué es una indulgencia? ¿Qué es una indulgencia, dicho? Un pago para que están muertos salgan del purgatorio. Jesucristo nos habló y habla siempre de dos lugares solamente: cielo y el infierno. ¿Quién vamos al cielo? Los que tenemos a Cristo en su corazón. ¿Quiénes van al infierno? Los pecadores. Y vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de eso. Pero la Iglesia Católica, en el desviarse, de hecho, si usted lee el Nuevo Testamento, Jesucristo dijo: se van a levantar falsos maestros y falsas enseñanzas. Y de ahí, del Evangelio, se desvía la rama donde nace el catolicismo. De esto nacen los mormones. De esto nacen los testigos de Jehová por una falsa enseñanza. Por una mala enseñanza es que y tenemos muchísimas religiones, entre muchas de ellas cristianas y muchas denominaciones evangélicas. No nosotros salimos del catolicismo en el sentido que dicen los católicos que la iglesia verdadera es la católica y que ahí nosotros nos extraviamos. No. Los apóstoles salieron a predicar el evangelio de Jesucristo y por falsas enseñanzas muchos empezaron a tomar diferentes pensamientos, diferentes costumbres que hoy en día gobiernan en este sentido a la iglesia católica, como el culto a los muertos. Ellos crearon el purgatorio en el sentido de que Dante Alighieri, en una de sus obras, estableció que había 7 niveles del purgatorio, algo así. Y por eso la Iglesia Católica Romana establece para el pueblo el pago de las indulgencias. El plan que tenían era formar lo que conocemos como la Catedral de San Pedro, allá en Roma, Italia. Lutero, estudiando y siendo iluminado por el Espíritu Santo, comprendió que la naturaleza de la justicia de Dios, y por medio de solamente la justicia de Dios, el hombre puede ser salvo, no por obras. Y yo les invito a que busquen, y si no la han visto, busquen la película de Martín Lutero. Véanla, es muy buena película. Es interesante. Obviamente es película, no está todo, pero sí es interesante conocer de dónde viene este asunto que hoy en día es de gran relevancia para nosotros. Lutero creyó que la justicia de Dios es la que hace al hombre salvo. No somos salvos por nuestras obras, sino por la gracia de Dios a través de Jesucristo. ¿Qué es lo que hacía la Iglesia Católica? Como decía nuestro hermano Ricardo. Tengo a mi tío Pancracio, que pues no sé si está en el cielo, que a lo mejor se fue está en el purgatorio. Entonces en la película, estoy hablando de la película, estaban con sus registros y decían el nombre del tío Pancracio López Gavito. ¿Quién va a pagar la indulgencia? Silvia Casimiro Rey, ok, Silvia. Un chelín, porque es lo que pedían. Y ellos decían, échalo
a la olla, ahí donde tenían que echarlo. Y cuando sonaba, en ese momento, según la costumbre católica, el alma salía del purgatorio y se iba al cielo. Hasta que sonaba el... Hasta que sonaba. Y hoy a todos nos llega un aviso. Ay, ya me depositaron la ofrenda. Ay, ya me depositaron eso. Ay, oh, qué chido, ¿verdad? Antes era que tenía que sonar. Debido a esto, y a lo que Dios le había revelado a Lutero, es cuando él establece las 95 tesis. Lea las 95 tesis. Las encuentra, son breves pensamientos de lo que son las de la reforma. Todo va en contra del pago de indulgencias que la Iglesia Católica había establecido como una doctrina. Voy a usar el término. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, esa es parte de esta escena de la película. Están todas las imágenes, pero esta es las 95 tesis. Algunas que yo leí, y eso que no era necesario el pago de la indulgencia para que el alma saliera de ese lugar, porque no existía lugar. Él esclava en la catedral de Wittenberg. Lutero atacó la enseñanza sobre la venta de las indulgencias y sobre la preocupación material de la iglesia. Él hizo un gran contraste entre el tesoro de la iglesia que era la moneda, que era lo material, con la riqueza de la iglesia, y es y va a seguir siendo por todos los siglos el evangelio. Eso tiene que ver mucho con nosotros, porque a veces nosotros como cristianos también nos preocupamos mucho por las cosas materiales y nos olvidamos de la verdadera riqueza espiritual que tenemos en la palabra de Dios. Vivimos afanados, nos enseñaban hace 8 días, con muchas cosas, pero se nos olvida que en la palabra encontraremos paz, dirección y un montón de bendiciones para nuestras vidas. Por eso yo he tomado la frase cuando hacemos las reflexiones, es que les invitamos a que busquen las riquezas que hay en la Biblia. Por eso les invitamos a que busquen esas riquezas. El viernes orábamos que Dios despertara en su corazón por un hambre por su palabra. No solamente venir y congregarnos y ya acabó el servicio y pues estuvo medio aburrido porque hoy habló el pastor de historia y no contó chistes de la América. Ustedes busquen las riquezas que están en la Biblia. Lutero también criticó la supremacía papal, algo que hoy los católicos siguen teniendo. Yo no sé si usted recuerda cuando falleció Juan Pablo II. Un buen hombre, la verdad, carismático el hombre. Pues yo no puedo decir que un buen cristiano, que al final de cuentas permitió varias cosas, pero fue un buen hombre carismático. Yo me acuerdo cuando fallece Juan Pablo II, él tenía lo que era la casa papal en México, acá por Barranca de Muerto, por esa altura. Varias veces pasé por ahí, por cuestión de trabajo, no creo que me iba a confesar. Pero yo me acuerdo que cuando fallece, llevan a la basílica la silla donde él se sentaba. Y me acuerdo de ese hombre, ese sacerdote, que cuando va entrando la silla, ¿la qué? La silla. Aquí viene el vicario de Dios. A ese nivel, la Iglesia Católica tiene a los papas, siendo el vicario. Y vicario solamente hay uno, Jesucristo. No hay otro. No hay otro. La gente, los católicos, siguen manteniendo que no hay otro mayor que el Papa. Y por ese motivo, en el año 1521, Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica y establece la 95 tesis que da inicio a la Reforma. No fue de la noche a la mañana, 200 años
fue poco a poco avanzando, pasando de nación en nación, llegando hasta este continente en el cual estamos. Pero la Iglesia Católica no se quedó de brazos cruzados. No, 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 no. Ellos hicieron la contrarreforma. La contrarreforma es ir en contra de esto. En los años de 1545 a 1563, fueron un total, según algunos historiadores, 25 sesiones en un total donde en Italia establecieron lo que hoy en día es la doctrina de la Iglesia Católica. Lo que hoy en día. Estamos hablando de 1500. Y toda la Iglesia Católica tiene esto. Ahora, muchos dicen, es que la Iglesia Católica ya se renovó, ya ha habido cambios. Pues sí, pero para mal. Es triste, pero es la verdad. Están cegados, están con ojos cerrados, porque creen que todo lo que dicta Roma es la verdad, haciendo a un lado lo que es el Evangelio. En Trento es donde se realizó ese concilio, llamado el Concilio de Trento, en Italia, que era una ciudad imperial regida por un príncipe obispo a la vez. Se convocó como una respuesta a la reforma protestante para aclarar diversos puntos doctrinales. Y su objetivo es definir la doctrina católica, disciplinar a sus miembros, condenando así la reforma. La Iglesia Católica tiene como una herejía las 95 tesis de Martín Lutero. Yo no sé, había escuchado, porque me puse a investigar varias cosas, que Martín Lutero podía, como había sido excomulgado, que era posible que lo volvieran a ingresar como miembro de la iglesia, pero ya él murió como protestante, él murió como evangélico. La Iglesia Católica en este concilio tuvo su importancia porque definió lo que es la Iglesia Católica, las tradiciones. Definió la doctrina sobre la Sagrada Escritura, la tradición, los sacramentos, el celibato. ¿Qué es el celibato? Prohibirse casarse. Digo, hay cristianos que piensan que no se van a casar, no sé si andan en celibato, pero... Ay, no, pero alguien me dijo, no, yo voy a andar como el apóstol Pablo. Pero sí, pero Pablo no tenía novio ni novia, ¿eh? Pablo no tenía novia para que, ay, no, de maita suya, no. O se casan bien, María Belén, o a lo mejor no, ¿eh? ¿Qué me la joden de que, ay, que pecas que vivir conmigo, una manga, que. Entonces se estableció su doctrina. En este concilio se estableció la doctrina sobre las Sagradas Escrituras, la tradición, los sacramentos, el celibato, la afirmación de la supremacía de la autoridad papal, el decreto de la fundación de los seminarios y la delimitación de los campos de ampliación de los teólogos. O sea, Martín Lutero se amplió en su revelación que Dios le había dado, y lo que hizo la Iglesia Católica es decir, no, lo que dice el Papa, lo que dice la Iglesia, lo que dicen nuestros estatutos es lo que tienes que enseñar. Otra cosa no te es permitida. Gracias a Dios, yo creo que en ese sentido hay un despertar del mover de Dios. En algunas iglesias católicas han despertado, han quitado imágenes, todo eso. De hecho, había varios TikToks de sacerdotes hablando en contra de Halloween, diciéndole a los padres, ¿cómo es posible que a tu criatura la quieras vestir de diablito? O sea, ha habido algo que está pasando de parte de Dios en ese sentido, pero la gran estructura sigue estando firme en el catolicismo. El concilio, este concilio de Trento, definió las nuevas normas dogmáticas, litúrgicas y éticas de la iglesia, en especial las prácticas rechazadas por los protestantes. Nosotros practicamos cosas que la Iglesia Católica ve mal
Y nosotros no practicamos cosas que la Iglesia Católica sí practica. Como por decir, la Eucaristía. ¿Usted sabe qué es la Eucaristía? ¿No? En parte. Estos son los 7 sacramentos que la Iglesia Católica dejó establecidos desde el año 1563, que fue cuando termina el Concilio de Trento. El bautismo. Nosotros bautizamos, pero no a los bebés. Ellos dicen que hay que bautizar a los bebés porque les tiene que quitar el pecado original. Pero nosotros hemos enseñado que esa doctrina no es para la Iglesia evangélica. Nosotros bautizamos cuando somos conscientes de que somos pecadores, de que nos arrepentimos y que necesito bautizarme como una confesión pública de fe, no como la salvación. El bautismo no te salva Jesús a través del arrepentimiento de los pecados. Y el bautismo es confesar mi fe ante todos, que ahora voy a ser seguidor de Cristo. Nada más que algunos quieren seguir a Jesús de lejitos, ¿verdad? O a su manera. Se les olvida lo que a la Iglesia Católica se le vuelve a volver o vivir los fundamentos de Jesucristo. Tenemos la confirmación. La Eucaristía es lo que nosotros llamamos o aceptamos como la Santa Cena. Esa es la Eucaristía. A diferencia de nosotros, con mucho respeto voy a decir, nosotros no decimos que en la hojuela está el cuerpo de Cristo. Tiene su nombre, no me acuerdo del nombre, si usted recuerda, vamos a ver cómo se llama eso. La hostia, pero cuando es la transsustanciación, gracias hermano. Es que Cristo se encarna en esa, ¿cómo dijiste? Hostia. Eso es la Eucaristía y que el vino, que sí es vino, O sea, los padres echan, con todo respeto, echan sus buenas copitas, Yo fui testigo, estos ojos lindos, hermosos, azules Ciudad de México lo vieron. Se casó un primo y ya sabe que cuando hay la boda, ¿qué es lo primero que se hace? Con los hombres y las mujeres hacen la famosa despedida de soltero. Y mi primo no llegó crudo, llegó cocido a la boda. Y cuando hacen la Eucaristía, mi primo, la copota se la empinó mi primo. Yo escuché al sacerdote decir, oye, si vienes bien mal, mano. Yo lo escuché. O sea, sí es vino. En muchas, o al menos en las que yo vi, sí era vino. No sé si no te has dado. Entonces es la Eucaristía, la participación de la Santa Cena que nosotros practicamos, pero nosotros no hacemos ¿cómo dijo? Esa. Nosotros no la hacemos, nosotros decimos, este pan y este jugo representan, es un representante, no que Jesús se hace. Ni se hace galleta, ni es el jugo de su sangre literal, no. Son representantes solamente, es lo que decía, la confesión, la unción de los enfermos, la orden sacerdotal y por último tienen el matrimonio. Esas son los 7 sacramentos que llevan la Iglesia Católica desde el Concilio de Trento. Pero también ellos, contrario a lo que dice Romanos 1:17, que la justicia es de Dios por medio de la fe, ellos dicen que la justificación es por fe más las obras. Por eso tenemos las peregrinaciones. Porque creen, que dicen, o ellos que practicar, que no es necesario solamente la salvación por fe. Tengo que añadirle algo más a lo que es la salvación. Nosotros no practicamos la fe por obras. Nosotros somos salvos por gracia, sin hacer mérito de nada, porque todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Lo que nos lleva a nosotros es vivir en obediencia y en santidad delante de Dios por medio del conocimiento de la palabra y la comunión con el Santo Espíritu de Dios. Pero también en el Concilio de Trento, ellos establecieron la veneración de la Virgen María como corredentora con Cristo para el hombre ante Dios.
Por eso cuando hay un funeral, si usted hay un funeral y usted escucha lo que es el rezo, le piden a María que interceda por el muerto. Le piden a la corte celestial que interceda por el muerto. Le piden no sé qué tantos que interceda por el muerto. Vimos el jueves, el muerto nada sabe. Falleces y en Cristo vas a la presencia del Señor. Mueres sin Cristo y no llegas a la presencia del Señor, vas al lugar de tormento. Pero los católicos en ese concilio, la veneración de María como corredentora. También la veneración a los santos. San José de Palmas y San Judas y todos los santos. Eso es lo que fue el concilio de Trento que hasta hoy en día las personas católicas siguen practicando. Pero Martín Lutero fue otra cosa. Martín Lutero dijo, esto está mal, se levanta, dice, no estoy de acuerdo, y lo excomulga, y entonces establece establece las 95 tesis, pero las resumimos en lo que llamamos y conocemos como las 5 solas. En eso se centra la reforma. En que lo que hacía la Iglesia Católica es contrario a lo que la Biblia enseña. Las 5 solas son declaraciones que han establecido en gran parte los fundamentos cristianos evangélicos. Y vamos a ir viendo uno a uno. ¿Cuántas son? 5. Entonces, acompáñame a 1 Timoteo, capítulo número 3. Timoteo capítulo número 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera sola es sola la escritura. No tenemos mayor libro que nos pueda guiar a la verdad, a la pureza, a la vida moral que la palabra de Dios. No hay otro. Quiere decir que la máxima autoridad que tú y yo tenemos en materia de fe y de práctica es la Biblia. Ahora, no solamente se trata de conocer los 66 libros que contienen nuestra Biblia. Los católicos dicen, es que su Biblia es diferente. Sí, porque las Biblias católicas y algunas Biblias evangélicas tienen los 7 libros que fueron considerados no por la iglesia evangélica, sino por expertos judíos como falsos, que la iglesia católica sí tiene, como Baruch, Tobías, primero y segundo de Macabeos, Eclesiásticos, Sabiduría. Son libros que no son considerados como divinos o inspirados por Dios. En una parte del libro de Daniel de la Biblia católica hay una extensión de ese libro que los judíos dijeron, esto no es plan de Dios. Y por eso nosotros, en la Biblia evangélica no tiene esos libros. Yo he escuchado un pastor que sigo y menciona un libro como parte de su enseñanza. Ciertamente podemos aprender algo, pero no es los fundamentos bíblicos que debemos poner en práctica. El primero y segundo libro de Macabeos es historia, pura historia del pueblo judío. Son batallas del pueblo judío que a nosotros no nos ayudan en mucho. Y al contrario de lo que dice la Biblia y lo que Jesús enseñó, que solamente hay un cielo y un infierno, en el libro de Susana,
Ah, sí, perdón, bueno. Ay, ¿a qué me interrumpí? Bueno, en el libro de Susana, que está en los libros apócrifos, está la expresión de que existe el purgatorio. Pero eso es contrario a lo que la Biblia enseña. La palabra de Dios es más que suficiente para guiarnos a toda verdad. Debemos someternos exclusivamente a la palabra de Dios. La Biblia es inerrante, o sea, no se contradice, es infalible y sobre todo es eterna. Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y aunque podemos leer muchos libros cristianos, podemos informarnos, podemos ilustrarnos, pero solamente la Biblia nos puede transformar. Es la única que puede tener y tiene ese poder para nuestras vidas. La segunda sola. Solo Cristo salva. A diferencia de lo que enseña el catecismo católico, que María, la madre de Jesús, es corredentora con Cristo, solamente Cristo salva. Y vamos a leer Hechos, capítulo número 4. Versículo número 12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. La salvación y solamente la salvación se encuentra en Cristo. Y esto excluye cualquier otro tipo de camino que nos quiera llevar a Dios. No sé quién ha viajado a otro país. ¿Alguien ha viajado a otro país? ¿A qué país? ¿Sí? ¿A Estados Unidos? Entonces, ¿por la vía derecha o por el río? Si usted quiere ir a Estados Unidos o a otro país, por igual nos piden un documento. ¿Cómo se llama? Pasaporte. Y sin ese documento, no entras. No entras. Tú tienes visa y pasaporte, no pasas. Si quieres llegar al cielo, necesitas tener a Cristo en tu corazón. Con eso no es que es suficiente. Otros quieren caminar el evangelio, llegar al cielo a través de intermediarios o como en el caso de Fidel, por el río. Para llegas, pues sí, estuviste allá, ¿verdad? ¿Y qué tal se siente la vida sin papeles? No puedes salir, vas de tu casa al trabajo y te encierras, medio comes, porque si te agarra la migra, te retacha. Entonces tú no puedes llegar y decir, Señor, pues ya llegué, fui a una iglesia evangélica, ahí me cayó bien el hermano Fidel y es mi cuate, pero si tú no llegas a ese encuentro con Jesús, no llegas al cielo. Es el único medio por el cual nosotros podemos llegar a la eternidad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Acompáñame rápido a Romanos, capítulo número 10. Versículo 8 al 13. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que, escucha bien esto, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que predicar? La palabra de Dios. Podemos hablar de que en la iglesia tenemos talento, podemos hablar de que en la iglesia tenemos grupo de alabanza, podemos hablar como muchas congregaciones, no, que tenemos luces y sacamos humo y tenemos 4 o 5 servicios, podemos hablar, pero eso no es lo que tenemos que predicar.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Y lo que tenemos que predicar que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No de María, no de San Judas, no de San Pedro, todo aquel que nombre, que mencione, que entregue su corazón a Jesucristo será salvo. Y eso es lo que tenemos que predicar, iglesia. Lo que hizo Martín Lutero es predicar parte del evangelio, que las indulgencias no eran necesarias. Necesitamos predicar a Cristo, no cuando ya esté el cuerpo en un ataúd, sino mientras esté vivo. Necesitamos predicar que la salvación es por gracia, no por lo que tú y yo hacemos. Y esa es la tercera sola. Dale la que sigue, por favor. Sola gratia, que es solo por gracia. La gracia es el regalo que Dios ha dado al ser humano sin merecerlo. La Biblia dice en Romanos 6 que tú y yo todos nos hemos desviado, que somos pecadores. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Mas la dádiva o el regalo de Dios es Cristo para salvación de nuestras almas. Amén. Es cierto que tenemos que cuidarnos físicamente, ¿verdad? Algunos van al gimnasio, otros van a nadar, otros les encanta el fútbol, practicamos deporte y a algunos les encantan los tacos. Pero cuando te dice el doctor, hey, bájale por el colesterol que ya tienes a tope. ¿Qué no puedo comer pan? No me quita el pan, por favor. Y si lo como, ese pan integral, no puedes comer pan. Bájale la coca. No. Bueno, tomo jarrito. No puedes tomar. Porque te hace daño. Y cuando ya estamos enfermos, entonces hacemos caso de lo que dijo el doctor, ¿verdad? La gracia es un regalo que es por los méritos de Dios es que nosotros llegamos al Padre, no por lo que el hombre ha hecho. Es un favor, la gracia, me encantó esta definición, es un favor activo en la persona de Cristo. Y esto de la gracia es que destruye el ego humano y pasa a que solo Dios reciba la gloria, la exaltación y nuestra adoración. Aunque usted no diga amén. No, pues amén se ve forzado. O sea, ¿tú crees que Jesucristo no merece la alabanza? ¿Tú crees que Él no merece un grito de júbilo? ¿Tú crees que Él merece gracias Dios por la gracia, por la salvación que recibo sin que yo lo merezca? Estaba viendo antier una película y perdón, yo siempre hablo de películas, digo, Señor, quítame ese vicio que tengo de ver películas. Pero estaba viendo Rápidos y Furiosos. No sé cuál es, la verdad no me acuerdo cuál es. Pero llega uno de los malandros con una maletota a una iglesia católica. Y llega con el sacerdote. Y no digo que pase, no, es la película, es la película. Y llega con la maleta y le dice al padre, para construir la casa del Señor, bendígame, por favor. O sea, el sacerdote sabe que es dinero mal habido. Y pues le echa lo que mi abuela decía, ahí le echó unos palos. Y a veces pensamos que nosotros merecemos todo. Que porque ya gané un alma, me merezco una mansión en el cielo. Esa es nuestra labor. Que porque ya valí el templo, no hombre, Señor, ojalá me pongas piscina ahí en mi casa en el cielo. Eso es servicio por amor al Señor. No, que voy a vivir este año, Señor, mi propósito es vivir en santidad, esa es tu responsabilidad.
No, señor, este año, mira, no va a faltar ningún servicio. Una vez una hermana nos dijo, ¿verdad? Me propongo a los 2 domingos, dijo, ay, nos vemos. Cuando esa debe de ser nuestra pasión, estar en la casa del Señor, darle gloria. Acompáñame a Efesios, capítulo número 2. Versículo 8 y 9. Porque por gracia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y quién te dio esa gracia? Por medio de Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Tú y yo tenemos el llamado a vivir en santidad. Tú y yo tenemos el llamado a servir a la congregación y servir a nuestra sociedad. Tú y yo tenemos la labor, el llamado, el privilegio de ser adoradores de aquel que nos ama y dio su vida por nosotros, y su nombre es Cristo Jesús. Dice este pasaje, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Esa es la siguiente sola fide. Solo por la fe Dios salva. Váyame a Romanos capítulo 3. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras. El hombre es justificado solamente por la fe. Tú que dices en Jesús, le conoces tu condición de pecado, de que necesitabas un Salvador, abriste el corazón a Dios, le pedís perdón por lo que Él hizo. Y Él nos dio gratuitamente su perdón. Ahora, nosotros caminamos no por vista. Con mucho respeto lo voy a decir. Y es que vi no sé si una imagen. Con mucho respeto lo voy a decir. O sea, no quiero ser ofensivo, quiero compartir esto. Sí tengo que tocar el tema de lo que practica la Iglesia Católica, no por pleitos, sino porque Dios ama a esa gente, quiere que reconozcan la verdad, que están viviendo en idolatría. Pero cierto, no sé, usted, a ver, ayúdeme, si usted sabe, no, pues no me diga. Pero cierto, no, cada 28 de cada mes, específicamente en un mes, no anda mucha gente llevando una imagen, pidiendo para la misa, creyendo que con eso se van a ganar el cielo. Y este pasaje dice que solamente por la fe en Cristo, no hay otro. Nadie nos puede hacer salvos. Nuestras obras eran como obras de inmundicia. Estábamos condenados al infierno por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:26. Todos. Pero esos todos que están allá no tienen una fe puesta en lo que ven, no en el Creador del cielo y la tierra. Mucha gente dice, es que necesito ver y mucha gente dice, tengo que ser como Santo Tomás, tengo que ver para creer. Por eso Jesús le dijo a Tomás, discípulo de Jesús, porque vistes, crees, bienaventurados aquellos que creyeron y no vieron. Tú y yo no vimos lo que hizo Jesús, sabemos lo que hizo por la Escritura y sabemos que tenemos perdón por medio de su sangre derramada en la cruz, porque nuestro corazón se entregó a Él. Y a pesar de que hay tormentas y pruebas, confiamos y nuestra fe está firme en que no batallamos solos. Cristo está con su pueblo. Por eso puse ese tipo de escudo. Porque en la armadura de Dios hablamos de que el escudo de la fe es el que apaga todos los dardos del maligno. ¿A cuántos tienen fe?
Amén. Santiago dice, muéstramelo por tu obediencia, tus obras. No le digas a la gente que no es cristiana, no, te vas al infierno. No, háblale del evangelio. Esa es la palabra de fe que predicamos. Que Dios se despojó de sí mismo, tomando la semejanza humana y la condición de hombre se hizo obediente, humilde y obedientes a la muerte y muerte de cruz. Pero al tercer día, después sepultado, Él resucita. Y Él está a la diestra del Padre, como el único intermediario entre Dios y el hombre. No necesitamos otro. Porque es cierto o no. Pasa usted, bueno, la gente que practica fe pasa por un nicho y se persina. Pasa por otro nicho, este es un santo, este es una virgen y se persina. Pasa por otro y es la Santa Muerte y se persina. Y pasa por otro y se persina. Porque creen que están muchos intermediarios. Tú y yo también tenemos uno y es Jesucristo. Vamos, dáselo fuerte, iglesia. En conclusión, y quiero terminar con la última sola. Solo deo gloria. Solo a Dios. Solo a Él. Solo a Él sea la gloria. Solo a Él. Por lo que hizo. Por cada uno de nosotros. Yo no entiendo cómo a veces desperdiciamos el tiempo para no llegar a la alabanza y darle gloria a Él. Yo no entiendo cómo a veces esperamos que de aquí nos diga levanta tus manos y exáltalo. Cuando Él merece la gloria. Porque Él hizo que nosotros fuéramos salvos. No, nosotros no ganamos el cielo. Él lo dio para nosotros. Nos merecíamos el infierno. Pero Él se entregó por amor. Acompáñame a Romanos capítulo 11. Versículo 33 al 36. Es que yo no entiendo cómo tú cambiaste de religión. Es que yo cómo no pones ofrenda. Es que yo no entiendo cómo ahora, en vez de ir a misa, ahora vienes a un servicio, a una iglesia. Por lo que Él dice en la Escritura. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, iglesia, glorifica a tu Señor. Y no solamente Pablo lo escribe en Romanos, Judas en los últimos versículos. En Judas en el capítulo 1, el único capítulo que tiene esta carta, 24 y 25, dice, y aquel que es poderoso para guardarnos, denle gloria al Señor. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Tú debes de entender que el día que no estemos aquí nos va a presentar diciendo, aquí está Vicky, aquí está Fidel, Padre, aquí está Toño, aquí está Carlos. Mira, por mi sangre son limpios. Nos presentará sin mancha delante del Padre y con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. ¿Tú crees que no es digno de alabar? Amén. Si tú lees, y te invito a que leas en tu casa, Efesios 1 del 3 al 14, encontrarás más que un motivo
para que tú y yo seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Te invito a que lo leas y que escribas en una hoja cada motivo por el cual tú debes ser un verdadero adorador. Ahí está una serie de enseñanzas para darle a Dios la gloria. Este mensaje no tiene nada de ir en contra de los católicos para señalarlos. No se trata de señalarlos. Se trata de que tú y yo conozcamos fundamentos de la iglesia. Si bien el fundamento es Jesucristo puesto por los apóstoles, la reforma vino a recordarle a la iglesia católica cuáles sean esos fundamentos que ya han perdido. Y que tristemente mucha iglesia evangélica está perdiendo. Hoy solamente pensamos que Dios es el que me tiene que dar, cuando nosotros debemos darle a Él por gratitud de lo que Él ha hecho hacia nosotros. Debemos ser nosotros los que salgamos a predicar la salvación por medio de la fe sin necesidad de las obras. Podemos haber predicado otra cosa, pero como mencioné al principio, el padre de Martín Lutero tenía un plan, que fuera autoridad de leyes. Martín Lutero tenía un plan, dedicarse a ser monje, pero Dios tuvo otro plan. Y es revelarse ante él, diciéndole que lo único que necesitaba para ser salvo era creer en él, en el Hijo. Y confrontó a un movimiento religioso tan poderoso como lo es la Iglesia Católica, con todo y todo. Por causa de que Dios usó a ese hombre, estamos hoy hablando de lo que en resumen se consideran las 5 solas. Algunos mencionan la reforma como la división entre católicos y evangélicos. Pero el plan de Lutero era que la iglesia volviera a los fundamentos, la iglesia católica. Pero no olvidemos que lo que tenemos, lo que somos, no es por nosotros, es por Jesucristo. Y que hay un lugar preparado para nosotros, sí, por lo que Jesucristo hizo. Pero tenemos la comisión, como Martín Lutero la tomó, de ir contra la corriente. Y aunque a Martín Lutero lo expulsaron, a veces a nosotros no nos expulsen. Pero ¿cuánta gente en Hidalgo, cuántas iglesias en Hidalgo, en Oaxaca, están padeciendo persecución por predicar la verdad? Yo siempre he dicho, prefiero herirte con la verdad que abrazarte con mentiras. Y si nos hemos olvidado de que solo Dios, solo Cristo, solo la fe, la gracia y la palabra son más que suficientes para nuestra vida, entonces estamos en un serio problema como iglesia. No se trata de hacer por hacer, se trata de hablar de aquel que ama al más horrible pecador y hablarle de Jesucristo. Hace unos días me encontré a un joven que venía aquí, de niño, el viernes pasado. El joven lo vi, drogado. Predicaba con alguien, decía, cuando está más o menos es tranquilo, pero cuando está drogado es muy agresivo. Y yo me quedé un poco como, ay, híjole, no quiero encontrarme con él. Pero el viernes me lo encontré de frente. Dije, Señor, guárdame. Hermano, ¿cómo está? Y yo, pues fui a abrazarlo. ¿Cómo estás? Aquí andamos, hermano. Oye, vi, te pasé, hermano, pero andamos bien. ¿Sabes cómo dolió mi corazón? Ver que ese niño que venía aquí hoy está sumergido en las drogas. Y no puede decir, se lo buscó sus padres, pero quiso yo subir a por él. Y tú y yo vemos a veces a la gente mal y no les hablamos de Jesús. Porque es familiar y me peleé con él. Porque es vecino y no me trata.
bueno, teatro, y no sabes cuánta gente está perdiendo porque tú y yo no hablamos de Jesucristo. Los vemos que van caminando por la primera con los niños chiquititos como Sofía vestidos de diablitos y no les hablamos de Jesucristo. Preferimos verlos irse al infierno que verlos como Jesús te vio a ti y me vio a mí, con compasión. Vamos a ponernos de pie, iglesia, y vamos a orar.